voy a leer una breve semblanza de cada uno de ellos para que, bueno, pues tengamos conocimiento de quiénes están al frente de estos ponentes que definitivamente nos van a compartir mucho de su experiencia, de su talento y cosas que a lo mejor ellos ya han enfrentado y que podemos aprender todos. En primer término, voy a presentar al licenciado Héctor López Santillana. Él nos acompaña de Guanajuato, Puerto Interior. Él es director general de Guanajuato Puerto Interior, del Complejo Logístico e Industrial, iniciativa del gobierno de Guanajuato, donde actualmente se albergan más de 30,000 empleos directos. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad La Salle, colaboró en los inicios y en el desarrollo de la Universidad Iberoamericana, de la cual fue primer director administrativo. En el sector académico, por 18 años ha sido profesor de asignatura en varias instituciones educativas. En sector público estatal se desempeñó como secretario de Desarrollo Económico Sustentable durante 3 administraciones estatales, atrayendo a Guanajuato inversiones extranjeras por más de 12,000 millones de dólares que generaron más de 11,000 nuevas oportunidades de trabajo para jóvenes, mujeres y adultos mayores. También se desempeñó como secretario de Gobierno y gobernador sustituto del estado de Guanajuato. En el ámbito municipal, como director de Fomento Económico del municipio de León, inició e impulsó la organización del Festival Internacional del Globo, el Rally de México, y también intervino en el Sistema Integral de Transporte. Fue electo presidente municipal de León para el periodo 2015-2018 y subsecuentemente para el periodo 2018 a 2021, convirtiéndose en el primer alcalde reelecto de la ciudad. Actualmente consolida a Guanajuato Puerto Interior como una plataforma de clase mundial que aloja a más de 120 empresas internacionales. Bienvenido, licenciado Héctor López Santillana, en este panel. De igual forma, nos acompaña Óscar del Cueto Cuevas, de CPKC de México. Él es presidente de CPKC de México, empresa que nació de la fusión de las empresas ferroviarias Canadian Pacific y Kansas City Southern. Es licenciado en Comunicaciones y una maestría en Administración de Empresas, con especialización en servicios en la Universidad de Monterrey. Cuenta con diversos estudios y cursos gerenciales en México y Estados Unidos, así como un certificado en el programa gerencial de ferrocarril de la Universidad de Michigan. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria ferroviaria. Ha colaborado en diversas áreas de la empresa como relaciones institucionales, comunicación, logística, planeación y operaciones. Es presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles para el periodo 2022-2023, cargo que también ocupó en el periodo 2020-2021. Fue presidente del Comité de Operaciones y Seguridad de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles durante 5 años. Es miembro titular del Consejo de Administración del Ferrocarril y Terminal del Valle de México, miembro consejero del Consejo Mexicano del Comercio Exterior del Noreste. En enero de 2021 fue designado miembro del Consejo de la American Chamber of Commerce of México. Nos acompañará de igual forma Jorge Barnett, director general del Centro de Innovación e Investigación en Logística Georgia Tech Panamá, una iniciativa conjunta del Gobierno de Panamá y el Georgia Institute of Technology. Es ingeniero industrial por la Universidad Tecnológica de Panamá. Cuenta con una maestría en Ingeniería Industrial, una maestría y doctorado en Logística y Gestión de la Cadena de Suministro por el MIT Zaragoza International Logistics Program. Durante más de 2 décadas ha desarrollado su experiencia en el sector privado y académico en Panamá, España, México y Argentina, ocupando diversas responsabilidades en los campos de manufactura, administración de proyectos, tecnología, logística, investigación y docencia. Vía Zoom también tendremos la participación de un experto vía remota y es Jorge Acevedo, presidente y director de Jagroup, corporativo con más de 26 años de experiencia, potenciando y promoviendo la atracción de inversiones en el sector público y
privado, para generar desarrollo económico y social mediante estrategias holísticas. Es ingeniero en electrónica por la Universidad del Bajío, cuenta con una maestría en Derecho Aduanal por la Universidad La Salle Bajío y una maestría en Mercadotecnia Global por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Es doctor en Administración por la Universidad Autónoma de Querétaro. Se ha desarrollado en el ámbito académico como catedrático en instituciones de gran prestigio en México, conferencista internacional y creador del modelo de visión holística y del modelo de infraestructura holística HIM. Para moderar este panel nos acompañará el doctor Gastón Cedillo, del Instituto Mexicano del Transporte, Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro, AC. El doctor Gastón Cedillo es director técnico del Laboratorio Nacional en Sistemas de Transporte y Logística. Es doctor en Transporte y Sistemas Logísticos por la Universidad de París, Francia. Cuenta con 2 maestrías y una especialidad en el área. Es ingeniero civil, ha sido investigador visitante del MIT Zaragoza Logistics Center. Actualmente es representante para México del World Conference on Transport Research Society, así como presidente del Comité Científico del Congreso Internacional en Logística y Cadena de Suministro, uno de los eventos en transporte, logística y cadena de suministro líderes en América Latina. Cuenta con más de 20 años de experiencia. El doctor Cedillo Campos es consultado frecuentemente por agencias de gobierno y por agencias líderes con operaciones en México y América Latina. También ha sido un activo emprendedor, habiendo cofundado 3 organizaciones de base tecnológica. Es autor de más de 40 publicaciones científicas en Top Journal, como Transportation Research Part E, Logistics and Transportation Review, Transportation Research y mucho más. Así es que damos la bienvenida a nuestros panelistas. Los recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues chicos, chicas, este panel es un panel de lujo. Tenemos a personalidades con una experiencia bastante amplia en el tema de la infraestructura, así que el día de hoy lo importante de este panel es que vamos a hacer algunas rondas de preguntas, pero sobre todo después queremos abrir el micrófono para que ustedes puedan lanzar algunas de esas cuestiones que en los pasillos por ahí estuvimos el día de ayer intercambiando algunas ideas y que les decía, el día de hoy es cuando hay que aprovechar. Entonces, bueno, sin más, la verdad es que ya hicieron una excelente presentación de nuestros colegas y el tema de este panel, como ustedes saben, es cómo incrementar el valor logístico de la infraestructura, ¿de acuerdo? Ahora, se ha estado hablando de la infraestructura, se ha estado hablando del nearshoring, ya precisamente por la mañana Héctor nos comentaba de la importancia de no solamente considerar el near como una cuestión geográfica o una cuestión vinculada solamente a los temas de infraestructura, sino también al tema de personas. Y efectivamente, yo creo que aquí hay todo un tema. Nos acompaña, como saben, incluso un colega aquí, Jorge Barnett, que viene desde Panamá, entonces también nos trae otra perspectiva. De alguna manera, para enfocar la discusión, pues miren, ¿de qué se trata cuando hablamos de valor logístico de la infraestructura? El valor logístico de la infraestructura se refiere a ese valor que la infraestructura provee a las mercancías para que sea más, pues digamos, fácil utilizarlas y sobre todo que se les pueda sacar provecho en el mercado, ¿no? Algunos datos que nos pueden servir para iniciar la charla. México cuenta con 398,148 kilómetros de carreteras, 15 corredores troncales que conectan las principales ciudades y puertos fronterizos.
Por ahí se mueven aproximadamente 546 millones de toneladas de carga cada año. 85% de la cual se mueve por carretera, pero bueno, Óscar nos va a platicar todo lo que hay respecto al ferrocarril y las oportunidades que tenemos para aprovecharlo. Existen 117 puertos marítimos, ¿no? También en 2022 se movieron 8.3 millones de contenedores. Además, el país pues tiene 76 aeropuertos, 46 de ellos de categoría internacional, 28.885 kilómetros de vías, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, una base sobre la cual podemos partir y ahora, como ustedes saben, sea por la cuestión estratégica, geoestratégica que está sucediendo en el mundo, hay una reorganización de las cadenas de suministro. Hemos escuchado bastante que hay empresas que se están ubicando de manera cercana al mercado final, en este caso el de Estados Unidos. Nada menos el día de ayer estaba viendo por ahí un reportaje que en YouTube de la Deutsche Welle y justamente Televisión Alemana estaba haciendo un análisis sobre todo lo que implica estas tensiones que existen, por ejemplo, en Taiwán, ¿no? China que quiere tomar un poco más control de Taiwán, pero Taiwán produciendo unos microchips que son importantísimos, no solamente para la industria electrónica, sino incluso para la industria militar. Y entonces podemos entender pues las recientes visitas de algunas plantas de este tipo a nuestro país buscando localizarse pues más cerca del mercado y alejarse un poquito de la zona de tensión. Pero pues este tema es bastante amplio y por eso pues hemos preparado algunas preguntas, ¿no? Esas preguntas nos van a dar simplemente una tónica, ¿no? Sobre la cual vamos a estar participando y sobre todo pues una cuestión importante es extraer, si me permiten, lo que ustedes conocen sobre el tema. Entonces, la primera cuestión sobre la que me gustaría que nos dieran, por favor, pues su opinión, sus comentarios es respecto a estos indicadores de desempeño que las empresas, las nuevas instalaciones están buscando al momento de instalarse en nuestro país. Es decir, ¿qué es lo que de manera concreta, desde su perspectiva, están buscando al momento de que se están instalando? ¿Qué podemos ofrecerles? No solamente desde el punto de vista de infraestructura, incluso pues aprovechando que estamos aquí frente a todos los chicos y chicas, decirles, bueno, también qué es lo que ustedes ven respecto a lo que ellos deberían también considerar al momento de ofrecer, por así decir, sus servicios como logísticos. El día de ayer había una gran cantidad de preguntas que nos decían hacia dónde nos recomiendan especializarnos, ¿no? ¿Qué debemos hacer para ser más atractivos al sector productivo y ser pues también más útiles, ¿no? Entonces, si nos pudieran compartir esos indicadores que ustedes han estado viendo y sobre todo pues darle luego esa parte, ese lado hacia la parte de recursos humanos. Adelante, por favor. Gracias, Gastón. Y bueno, pues un poquito de la parte ferroviaria. Creo que hemos escuchado mucho lo que se dice en Sudamérica, lo que pasa en Europa y dónde estamos en México, ¿no? Ya decía Gastón, 28,000 kilómetros de vía que tenemos en nuestro país. Nosotros somos CPKC, una empresa recientemente creada con una empresa canadiense que tenemos 32,000 kilómetros de vía en la red entre Estados Unidos, Canadá y México. Tenemos más vías como empresa que todo el país en nuestro querido México. Y creo que lo importante de la parte ferroviaria es la conectividad. Yo siempre menciono el hecho de grandes volúmenes, grandes distancias, es la ventaja del ferrocarril. ¿Y qué hablar de indicadores? Yo diría mucho hoy, pues sí tenemos unas cadenas de suministro, una logística disruptiva, estamos totalmente fuera de lo que teníamos planeado antes de la pandemia. Hoy la pandemia vino a cambiar totalmente la estructura global en lo que refiere a la logística, con temas de saturación en puertos, con temas de saturación, falta en terminales, falta de mano de obra en algunos puntos, operadores de grúas, operadores de camiones. Entonces, hoy hay una disrupción en la parte logística. Entonces, ¿dónde entra el ferrocarril? En México, creo que en los últimos 25 años, desde que se dieron las concesiones en nuestro país, se han hecho inversiones importantes.
Sin embargo, creo que debemos tener mayor infraestructura en tipo ferroviario. Y otra vez, regreso a los indicadores. Velocidad. El ferrocarril no tiene que ser veloz, el ferrocarril tiene que mover largas distancias, grandes volúmenes. No somos competencia del camión, somos complemento del camión. La última milla, hablaban de la última milla y luego hablaremos del tema ecológico, pero la última milla es la complementariedad del ferrocarril. Nosotros hemos creado terminales intermodales donde podemos mover contenedores marítimos, contenedores domésticos, que les decimos nosotros, o internacionales. ¿Y qué son estos centros logísticos? Estas terminales intermodales lo que nos permiten es atraer la carga, llevar a esos puntos logísticos, a esas terminales intermodales y distribuirlas en la última milla con el camión. Los indicadores en términos de volumen, ¿qué es mejor mover por ferrocarril o por camión? Hablábamos de un tema ecológico. El ferrocarril es 75% menos contaminante que los camiones. ¿Cuánto equivale un tren? Un tren podemos mover hasta 120 furgones, más o menos 16,000 toneladas con 2 personas, y la infraestructura es mantenida por las empresas y es servida por las empresas privadas. Hoy las carreteras, lo vemos, están saturadas de carga, las carreteras están muy dañadas en términos de pesos y dimensiones, y hoy el ferrocarril tiene que jugar un papel más importante. Entonces, velocidad no tendría que ser un tema, pero sí el costo. El costo es un indicador importante. El ferrocarril es más económico, si hablamos de volúmenes y de distancias, es más efectivo en términos de largas distancias. Si ustedes me dicen, compitamos en un radio de 200 kilómetros con el camión, no compite el ferrocarril. Y la otra es la puntualidad y la efectividad del ferrocarril. Si tenemos un ferrocarril que nos cumpla en términos más o menos 24 horas de servicio, estamos dentro del margen de esos indicadores que en la logística pudiera ser la ventaja ferroviaria. No vamos a competir en velocidades, el camión puede entrar hasta la puerta del cliente, nosotros llegamos o a terminales o a infraestructura ferroviaria. Y la otra, bueno, pues ya lo decía yo, volúmenes, en altos volúmenes, grandes distancias, siempre hablaremos de esos dos indicadores, al menos en la parte ferroviaria. Muchas gracias, Oscar. Y de hecho, tienes toda la razón, creo que realmente los sistemas de producción están buscando más que rapidez, confiabilidad, ¿no? Para poder planificar. En ese sentido, Jorge, pues desde tu punto de vista como ingeniero industrial y como director del Georgia Tech Panamá, ¿cómo lo ves tú respecto a esta necesidad actual por la confiabilidad? Bueno, sí, muchas gracias. Gracias por la invitación, por supuesto, y por la distinción de estar aquí sentado con tan eminente panel. Hay dos sombreros que me puedo poner el día de hoy. Uno es de la perspectiva de Panamá, el otro es de lo que estamos viendo en el fenómeno de nearshoring y cómo lo estamos visualizando y nuestro rol en la región. Efectivamente, si nos referimos a hace más de 100 años, cuando Weber estableció sus teorías iniciales de localización de industrias, él tocaba 3 factores que eran los básicos para que una industria se estableciese en un lugar. Y eran temas de costo de mano de obra, costos de transporte, y el tercero era economías de aglomeración. Entonces, 70 años antes que Michael Porter hablara de clústeres, Weber estaba hablando de clústeres, solamente que lo llamó economías de aglomeración. Entonces, creo que en términos generales, estas economías de aglomeración se manifiestan en muchas maneras. Una fue la palabra justamente que se utilizó, que es conectividad. No es solamente el hecho de que yo tenga capacidad de mover cosas de A a B, sino el hecho de poder conectar en muchas direcciones a través de nodos estratégicos. Entonces, desde la perspectiva de nosotros, esa capacidad, mientras más conectividad tiene un nodo, mientras más conectividad tiene una zona, eso aumenta la capacidad de proveer servicio confiable, porque aún si una de las vías tiene alguna disrupción, tienes otros mecanismos para llegar a destino. Vamos a ser sinceros, aquí todos estamos poniéndonos cierto sombrero, pero el cliente al final, lo que le importa es que su mercancía le llegue cuando la pidió. Nosotros cuando hacemos un pedido por internet o lo que sea, a nosotros no nos importa cómo se llama el camionero, en qué camión viene. Si me dijiste que me vas a entregar el viernes a las 12 del mediodía, ahí lo quiero. Entonces, la perspectiva del cliente del servicio es, tú entrégame a tiempo, entrégame consistentemente como yo te lo pedí. Ya qué mecanismo se usa, qué ruta se usa, es un tema que mientras más una empresa o más un clúster tiene conectividad, pues puede ofrecer alternativas al cliente.
Panamá es un nodo habilitador, no es un nodo productor fuerte, no es un nodo de consumo fuerte, somos 4 millones de personas. Estos días estaba en DF y le decía a mi hija, son 30 millones ahí, y no puede ser, son 7 países enteros metidos en una ciudad. Entonces, a nivel de población, no tenemos esas capacidades de producción y de consumo que tienen otras economías, pero es un nodo habilitador, un nodo conector. Y los nodos conectores se caracterizan por tener un alto nivel de conectividad intermodal. Y eso justamente es lo que permite ofrecer resiliencia en cuanto a la perspectiva del cliente, ofrecerle alternativas al cliente para llegar a él. Eso es sumamente importante. Y quizá el otro punto, más allá del tema de qué tan importante es esa confiabilidad, es que tenemos que comenzar a internalizar un poco que el costo que percibe el cliente ya no es un costo meramente de lo que se consume en el servicio, lo que se paga en el servicio, sino que los clientes, las empresas que son clientes, están comenzando a internalizar los costos de seguridad, los costos de, por ejemplo, los temas ambientales dentro de sus modelos, dentro de cómo ellos visualizan el costo. Entonces ya no basta solamente que si la mano de obra, que si el transporte, pero también si estás utilizando un medio de transporte que es sostenible, eso ellos lo van internalizando gradualmente en sus costos. ¿Por qué? Porque tienen políticas internas que los llevan a esa dirección y eso puede influir mucho. México, por su cercanía, por ejemplo, a Estados Unidos, puede incluso vender eso como algo positivo y decir, oye, tu huella de carbono, estoy cambiando tu footprint de carbono, estoy cambiando tu footprint de cómo impactas al ambiente. O tu exposición a riesgos también, a riesgos país. Estás en países que son conflictivos, eso aumenta el riesgo para la empresa. Entonces, los países que están cerca en esta región ofrecen otra perspectiva de riesgo que las empresas van internalizando y eso forma parte de esa confiabilidad, porque no es solamente la confiabilidad de que si hoy me vas a entregar, sino la confiabilidad que en 10 años yo puedo seguir operando a través de ese nodo. Eso también es importante para las empresas globales. Claro, sí, cada vez se vuelve más complicado, ¿no? Estamos viendo que hay muchas variables y bueno, Héctor, pues aquí Guanajuato tiene una infraestructura de primer nivel. ¿Cuál es, desde su perspectiva, como Guanajuato Puerto Interior, pues digamos, estos indicadores que estarían buscando para todas las empresas que están llegando a esa instalación? Gracias, gracias por la invitación, un placer estar con tan distinguidos panelistas. Y yo quisiera, antes de atender tu pregunta, Gastón, seguir un poquito con este tema de la confiabilidad. El prerequisito para la confiabilidad está en la posibilidad de establecer esta relación de largo plazo. Y eso entonces solamente se logra construir con Estado de Derecho, el absoluto respeto al Estado de Derecho, que es lo que va a generar la confianza en el inversionista para hacer su inversión en una entidad, en un Estado, en una nación, disminuyendo el costo riesgo país, generando la confiabilidad y generando la infraestructura. A ningún inversionista en el mundo le gusta que le cambien las reglas del juego a mitad del partido. Y no les gusta que el árbitro pretenda de la noche a la mañana, a mitad del partido, convertirse en jugador en la cancha y ser él el que anote el gol. Quienes estamos en la responsabilidad de ser representantes del Poder Ejecutivo, la primera compromiso que hacemos con los ciudadanos es hacer respetar la ley. Si no nos gusta la ley, le pides a otro poder, al Poder Legislativo, que debata, que la modifique, que la analice, que la estudie y que le proponga. Pero mientras tanto, el Ejecutivo tiene la obligación imperante de hacerla respetar, no cambiar. Entonces, para poder establecer todo un diseño de infraestructura, de conectividad, de talento, de sustentabilidad, que son los otros indicadores, se requiere esta relación colaborativa de largo plazo. Y aquí vuelvo otra vez a mencionar lo que en los dos paneles se comentaba, tanto en la experiencia de España como en la experiencia de Chile. Los retos que estamos viviendo hoy global son tan grandes que si no aprendemos a colaborar entre lo público y lo privado, siempre quedaremos rezagados
en cuanto a la velocidad de la solución. Entonces, es fundamental que generemos modelos de colaboración público-privadas a efecto de poder lograr velocidad en las soluciones, no solamente pertinencia en la solución. Pareciera que cada vez desencantamos más a los jóvenes, porque lo que está pasando y lo que ellos observan es que los problemas están creciendo a mayor velocidad de la que somos capaces de generar soluciones. Entonces, hoy en día necesitamos de todos, la academia, los investigadores, la iniciativa privada, el gobierno, colaborando juntos para poder construir ese futuro que todos anhelamos. Entonces, un indicador clave para poder establecer empresas en cualquier entidad tiene que ver con el absoluto respeto al Estado de Derecho. Y la segunda parte, la capacidad de aprender y de colaborar, de generar convenios. México hizo algo muy positivo, que fueron toda la cantidad de convenios, de acuerdos, de tratado de libre comercio, literalmente con buena parte del mundo. Y en este aspecto es lo que ha permitido que México haya acelerado su proceso de desarrollo. Y una reflexión, yo entiendo muy bien esta excesiva concentración que tenemos hacia Estados Unidos y hacia Canadá, porque es como una gran aspiradora. Demanda, jala, absorbe todo lo que produzcamos aquí. Pero nunca es sano poner todos los huevos en una canasta. Y yo creo honestamente que necesitamos voltear la mirada hacia Centro y Sudamérica. Una respetuosa sugerencia. Muy interesante, Héctor, muy interesante perspectiva. Y bueno, miren, quiero comentarles que el doctor Jorge Acevedo también, como ustedes vieron, está invitado al panel. El día de hoy tuvo una cuestión de agenda, pero sin embargo está conectado. Jorge, ¿nos escuchas? Por ahí entiendo que está conectado a través de Zoom. No sé si quieres compartir tu opinión al respecto. Perfectamente, querido Gastón. Adelante, Jorge, por favor. Bueno, pues qué gusto saludarlos a todas y a todos desde aquí, a la distancia, compañeros panelistas. La verdad es que es un honor desde el momento en que supe que iba a estar con ustedes. Ustedes, los jóvenes principalmente, que va enfocado este foro para ustedes. Déjenme decirles que habíamos preparado algunos temas con nuestros compañeros panelistas y con el propio Gastón, y efectivamente cambié esta mañana todo, porque estoy ahorita en Austin, en Texas, y esta mañana tuve una reunión en el Circuito de las Américas, en donde todos ustedes sabrán que dentro de poco más de un mes, el día 20, 21 y 22 de octubre, se estará llevando a cabo la Fórmula 1 en este autódromo bellísimo en Texas. Y déjenme decirles rápidamente por qué quiero hacer una reflexión aprovechando la pregunta y los comentarios que hicieron los compañeros panelistas anteriores. Yo les quiero preguntar a ustedes jóvenes que están ahorita ahí enfrente, ¿qué le da la ventaja a Checo Pérez el ganar una competencia? Efectivamente, el manejar bien un buen vehículo, el ser un buen piloto. Pero ¿qué es lo que hay detrás de Checo Pérez para que pueda lograr una buena competencia? Efectivamente, que haya un carro, pero que ese coche, ese carro que conduce, llegue a tiempo a cada uno de los autódromos en los circuitos mundiales en que tiene una competencia. Pero ¿qué pasaría si Checo Pérez no recibiera a tiempo el equiazo, las refacciones? ¿Qué pasaría si no llegaran a tiempo la escudería y todo esto? Bueno, a todo esto se le llama logística y mucha gente confunde el tema de la logística con el transporte. Y aquí viene una parte clave, Gastón, que yo quisiera que se aprovechara a los jóvenes que están ahí enfrente. Eso hacer, utilizando la infraestructura, la tecnología, para que los productos y servicios lleguen a tiempo. A Checo Pérez no le importaría cuánto tiempo tarda en llegar el vehículo
que utilizó en Brasil unas semanas antes o el vehículo que utilizó en Europa unas horas antes. Hay todo un equipo de logística que debe de estar articulado y vinculado en temas carreteros, ferroviarios, aéreos, de personal, para que lleguen a tiempo. Y entonces el hombre piloto se pueda concentrar a manejar un vehículo y pueda ganar una competencia. Yo quiero sumar los 3 comentarios que hicieron mis compañeros panelistas anteriores. ¿Qué es lo que da como resultado el éxito de un negocio o de una empresa? No del Bueno, creo que los elementos que hacen posible una logística. Estimado Jorge, te estamos perdiendo, Sí, entonces. creo que la tecnología. Sí, la tecnología en este momento. Muy bien. Hablando de las fallas técnicas, todavía es del internet, están comentando que hay un problema técnicas en el internet. No sé si nos escucha. Si te parece, estimado Jorge, vamos a continuar con nuestros panelistas y ahorita podemos restablecer ahí la comunicación. No tuvo la Bueno, aquí está, somos fans de la tecnología y de pronto hay detalles. Pero bueno, vamos a continuar. La verdad es que, bueno, ya empezamos a ver algunos temas interesantes y uno de ellos tiene que ver con cuáles son esas áreas de oportunidad que desde su experiencia están viendo para México. Me pareció muy interesante lo que cada uno de ustedes han comentado y creo que una de las cuestiones interesantes que precisamente luego mencionaba Héctor es esta cuestión de la colaboración público-privada. De pronto, ¿qué deberíamos hacer? O sea, durante algún tiempo se ha hablado de estos temas de los planes nacionales de logística, de etcétera, de este tipo de cuestiones que ayuden a la organización, pero hay muchas más áreas de oportunidad, ¿no? Puede ser la parte organizativa, la parte tecnológica, la parte de infraestructura, en fin, hay áreas de oportunidad que seguramente ustedes están percibiendo que tendríamos que, digamos, atender en el corto, mediano y largo plazo. Desde luego es un tema bastante amplio, pero desde su punto de vista, pues en principio, ¿cómo podríamos empezar a abordar esas oportunidades? ¿Qué deberíamos empezar a resolver, ¿no? Y más que nada, ahorita aprovechando que toma la palabra el doctor Barnett, ¿qué deberíamos hacer pensando en esta lógica que ya se menciona de que tenemos que pensar de una forma más amplia, no solamente en el caso de México hacia Estados Unidos y Canadá, sino también un poco ligarnos pues hacia Centroamérica y hacer una región más amplia para aprovechar esta oportunidad? Bueno, nosotros trabajamos muy de cerca en Panamá con el gobierno, somos un centro que es principalmente financiado por el gobierno, así que nos enfocamos bastante en problemas a nivel país, pero somos una entidad privada, así que colaboramos también con la empresa privada. Y una de las cosas que notamos es que muchas veces el Estado en su naturaleza tiende a asumir un rol muy de regulador, fiscalizador, que es un rol natural de las entidades estatales. Y el sector privado, especialmente en estos tiempos muy dinámicos, requiere una gran cantidad de agilidad. Y la agilidad no es solamente en tema físico, sino el tema digital, el tema documental. O sea, la carga es una cosa, pero también en paralelo a la carga fluyen documentos, fluyen datos. Y muchas veces vemos que en el sector privado esas 3 cosas se quieren mover a la misma velocidad, pero en el sector público no siempre es el caso. Seguimos viendo en la región en particular muchas barreras en cuanto a los procesos gubernamentales, y esos procesos gubernamentales son justamente un factor que puede afectar negativamente al tema del nearshoring, porque el nearshoring no es solamente un tema de pongo una fábrica,
Yo tengo que tener proveedores en la región, si no en el país, en la región. Yo tengo que traer mercancías importadas y ahí entonces el gobierno comienza a jugar un papel, porque todo lo que entra a un país pues pasa por una serie de procesos gubernamentales. Y si no tengo esos acuerdos bilaterales con otros países socios, pues es muy difícil crear esa fluidez para que la carga vaya moviéndose rápidamente a través de todas las etapas que requiere hasta llegar a mi planta. Entonces yo puedo tener todo a mi favor para decir voy a poner una planta aquí de, no sé, automóviles, chips, microchips, no importa, lo que sea. Pero yo necesito que todo el sistema funcione de manera fluida, no solamente mi nodo, sino todo mi sistema, toda mi cadena. Entonces, ahí creo que esa es una de las cosas donde la colaboración entre los actores públicos y los actores privados es muy importante, porque generalmente el Estado define procesos en manera forward, ¿no? Yo los defino como quiero y todos los demás se amoldan, pero estamos en una etapa donde lo que se requiere es que ambas partes diseñen o se apoyen conjuntamente en el diseño de procesos que cumplan la parte regulatoria, pero que a la vez faciliten el comercio. No es solamente un tema de regular o fiscalizar, es un tema de permitir agilidad, aprovechando la tecnología que existe para poder igual mantener esos controles que se requieren, los controles aduaneros, los controles fiscales y todo lo demás. Tenemos la tecnología, lo que pasa es que a veces, como ven, la tecnología nos puede dar problemas y eso entonces erosiona la confianza de los actores públicos, principalmente de adoptar nuevas tecnologías. Y yo creo que como países ese es un frente en el que no trabajamos. Casi siempre cuando oímos colaboración público-privada lo escuchamos mucho en el contexto de construir infraestructuras. Pero la infraestructura digital es tan importante como la infraestructura física. Entonces, conjuntamente debemos trabajar quizá en construir infraestructuras digitales que permitan interoperabilidad entre nuestros países, intercambio de datos, que permitan que los datos que fluyen de naviera, agente de carga, a las infraestructuras operativas, como por ejemplo el Canal de Panamá, como las terminales portuarias, todo esto fluya en una manera prácticamente instantánea. Para eso existe el Internet, digamos que para eso se creó el Internet, para que nuestra vida fuera más simple, no para hacerla más complicada. Entonces, creo que ese es un frente de ataque que combina la parte de colaboración, pero también esa asociatividad público-privada, que la tendemos a dejar de lado. Pensamos que es más, tú pones 400 millones, yo pongo 400 millones, hacemos una carretera. Ok, perfecto, pero la parte digital, si no está, de nada sirve que tenga la mejor carretera, el mejor puerto, el mejor canal. Al final, la carga fluye en paralelo a procesos y a datos. Entonces, el construir esa autopista digital es muy importante también. Claro. Bueno, y en este sentido, sabemos que han invertido una cantidad muy fuerte de tecnología en CPKC, perdón. Bueno, vamos a acostumbrarnos todos a la alianza. Y sé que hay una inversión en tecnología muy interesante que permite precisamente darle un seguimiento puntual a la mercancía y eso pues le da cierta ventaja en cuanto a saber exactamente dónde puede estar el producto, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes decir al respecto y qué se requeriría, digamos, desde el punto de vista de la empresa, pues que debería complementarse, digamos, ya fuera de la empresa, como los estados o país, en fin? Gracias, Gastón. Sí, creo que y aquí hay chavos que están estudiando logística, ¿no? Y creo que yo la dividiría en dos, ¿no? Como a lo mejor decía bien Jorge, la parte de infraestructura, ¿qué inviertes, qué construyes, carreteras, puertos, ferrocarriles, puentes, pasos a desnivel, infraestructura en general? Y la otra es la parte de procesos, y en procesos yo englobaría toda la parte tecnológica, toda la parte de facilitación. Y recientemente hemos escuchado la parte de cartaporte, ¿qué es cartaporte? ¿Y qué nos obliga? ¿Cómo controlamos la parte de procesos en aduanas? ¿Cómo llegamos a una frontera con Estados Unidos con una preaprobación de un cruce? Todo este tipo de procesos, y ahí entraría yo un poco a la parte tecnológica, lo que hemos hecho nosotros en invertir en lo que son estos códigos de barra, como cuando vamos al súper y leen el código de barra y ya sale el precio y el producto en tu ticket. Nosotros lo tenemos en los carros de ferrocarril, sabemos dónde está el carro de ferrocarril, sabemos si está cargado, si está vacío y qué producto lleva y cuál es el destino, y esa información sube a la nube para que el cliente la pueda ver también. Pero ¿de qué nos sirve tener esta información si al llegar a la frontera o si llegar a un punto de intercambio, los procesos gubernamentales de verificación, de procesos de aprobación aduaneros, de Senacica, de aduanas, de todo lo que sea el pago de impuestos, se vuelven lentos? Puedes tener mucha infraestructura, puedes tener mucha tecnología,
pero si llegas y te topas con una pared administrativa que no te facilita, nunca vas a poder lograr una ventaja competitiva tomando el aprovechamiento del nearshoring. Y lo menciono en un ejemplo que recientemente hicimos en el 2018. Nosotros en la frontera de Nuevo Laredo, operamos Nuevo Laredo con Estados Unidos y Laredo, Texas. Lo que hicimos, dos cosas en un proceso muy sencillo. Primero, eliminamos las tripulaciones que se tenían que cambiar en la mitad del puente. La tripulación mexicana llegaba a la mitad del puente, se bajaba del tren, venía la tripulación americana, revisaba el puente, tomaba sus papeles y se lo jalaba hacia el norte, o viceversa. Venían del norte, se bajaban a la mitad del puente los americanos, llegaba la tripulación mexicana y se lo llevaba al sur. Eso nos tomaba en promedio 30 minutos por tren. Hoy lo que hicimos fue certificar tripulaciones mexicanas, les llamamos tripulaciones internacionales, pueden cruzar del lado americano, llevan el tren del lado americano, se traen el tren del lado americano y ya no se detienen en el puente, ya no se bajan de la mitad del puente. Tienen una certificación en Estados Unidos, tienen una base de idioma inglés muy elemental, pero solicitada por las autoridades americanas, y hoy lo que logramos es quitarle esos 30 minutos del proceso de intercambio a los trenes sin un solo peso. De ahí la importancia de no tener que pensar solo siempre en infraestructura, sino en procesos. ¿Y cuál fue el otro que hicimos? Y esto con las autoridades. Lo hicimos con CBP de los Estados Unidos, el CBP de Estados Unidos se puso en la misma oficina que aduanas en Estados Unidos, les hicimos una oficina conjunta, y en lo que es la verificación de rayos gamma o rayos X, donde están checando la mercancía, tanto al norte como al sur, hoy lo están viendo juntos. Si alguno de los dos ve alguna diferencia, lo detiene. Anteriormente, cada quien de su lado verificaba el tren. Entonces, eso les quitó también tiempo. Entonces, hay que pensar en procesos, y aquí es junto a las autoridades con las iniciativas privadas, es cómo mejoramos los procesos. Y decías hace rato, Gastón, los chavos, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos enfocamos? Busquen esos procesos, cómo podemos ser mejores sin tener que invertir un peso, a lo mejor con una iniciativa de una app, de una aplicación, de un proceso tecnológico que nos permita ser más eficientes. ¿Cómo le avisamos a la naviera desde China que el contenedor que va a llegar al puerto ya viene preaprobado y va a Guanajuato? Ese tipo de procesos los podemos hacer y hacerlos muy expeditos. Nosotros hemos logrado hacer varios de esos y creemos que ahí están las oportunidades. Ya no hablemos del nearshoring, el nearshoring ya está aquí. Seguimos hablando de que va a llegar y de que va a llegar. Ya muchas empresas están haciendo ampliaciones a sus plantas. San Luis Potosí, BMW, Tesla acaba de anunciar, Steel Dynamics acaba de hacer un anuncio de inversión, Ternium acaba de hacer un anuncio de inversión. O sea, ya está llegando el nearshoring. No nos esperemos, no sigamos en el sueño de que va a venir. Cuando ya lo tenemos aquí, tenemos que ser más ágiles, y yo cerraría con dos oportunidades, ¿no? Las oportunidades en infraestructura, sí, hay que invertir, tenemos que hacer más carreteras, tenemos que hacer más ferrocarriles, mejorar los procesos en los puertos, pero la parte tecnológica, la parte de procesos administrativos, cartaporte, verificación, el semáforo rojo y verde, todo ese tipo de procesos se tienen que mejorar y las autoridades tienen que sumarse. Muchas gracias, Oscar. Y creo que nos dejas el panorama en donde el logístico tiene que ser interdisciplinario, porque estás hablando muy bien procesos, tecnología, la parte reglamentaria, en fin, es una gama interesante que parecería entonces que para los logísticos que están acá en formación, pues se vuelve un reto también, no solamente encasillarse en un cierto aspecto, sino tener pues también esa visión amplia, holística, precisamente para poder entender mejor esos problemas. Héctor, pues desde la instalación, ¿qué significa la importancia como puerto interior? ¿Cuál es esa perspectiva que ustedes tienen respecto a también el recurso humano, digamos, que se va a requerir para atender esta oportunidad que ya tenemos aquí, como dice Oscar? Sí, creo que evidentemente en todas las actividades el talento humano es el factor esencial y fundamental para el desarrollo de cualquier mejora o proyecto del sector, de cualquier sector económico, pero especialmente en el logístico. Quienes están en el tema logístico necesitan desarrollar lo que he escuchado en las empresas, 4 habilidades, si no es que 5, y me voy a permitir enumerarlas porque es lo que me piden las empresas. La primera,
capacidad de comunicación verbal y por escrito en 2 o más idiomas. Hay jóvenes que no saben ni siquiera expresarse en español. Ahora con esto del texteo y de los mensajes, de las figuritas y los iconos, cuando están frente a un auditorio les cuesta mucho trabajo comunicarse, ya no digamos de forma verbal, sino en forma escrita en 2 o más idiomas. Segunda habilidad que nos piden, trabajo en equipo, verdaderos trabajos en equipo. Ustedes se van a encontrar con equipos que van a tener 3 características. Equipos multidisciplinarios, no van a trabajar ingenieros de logística con ingenieros de logística, van a trabajar el logístico con el abogado, con el de comercio exterior, con el de compras, con el de producción y con el financiero, y entonces no están preparados sus metodologías, su lenguaje para comunicarse en equipos multidisciplinarios. Además, con la internacionalización que está sufriendo o que hemos vivido en nuestro país, van a tener que trabajar en equipos multiculturales. Eso es común. En Puerto Interior yo tengo la posibilidad de observar equipos de al menos 3 o 4 nacionalidades diferentes. El norteamericano, como los chistes, el mexicano, el alemán y el japonés. Pónganse de acuerdo con diferentes culturas, además en diferentes idiomas. Y la otra característica de los equipos es que les va a tocar trabajar en equipos multigeneracionales. Van a tener que aguantar a viejitos como nosotros, ¿sí? Y van a tener que trabajar con otros más mayores que ustedes, su generación, y seguramente una generación por abajo de ustedes. Entonces tienen que aprender a trabajar en estos equipos. Algo que es bien importante va a tener que ver con su vinculación. Platicaba con una gerente de logística que me decía, oye Héctor, yo ya no voy a contratar gente de logística de universidades privadas. ¿Por qué? Del jueves en la tarde hasta el lunes siguiente no cuento con ellos. Prefieren renunciar que salirse del antro. Y los jóvenes de las universidades públicas que tienen más deseo, que tienen hambre, sí están dispuestos, pero el problema con ellos es que no siempre han desarrollado el dominio de otro idioma. Entonces, los que estén en logística, must be, una obligación es la comunicación en 2 o más idiomas, que es el elemento fundamental. Y el último, que tiene que ver con esto que me están solicitando, además de la disponibilidad del servicio, el manejo del estrés. Conozco jóvenes en las plantas que tienen recién egresados 2 o 3 años, ya con severos problemas de gastritis nerviosa, porque no saben manejar ni la incertidumbre ni el estrés del trabajo que hoy en día todos vivimos. Entonces, recomendación de habilidades a desarrollar tanto en el entorno académico como en la forma individual para poder insertarse con éxito en los retos de la economía de hoy. Muchas gracias, Héctor. Muy interesante lo que dices y bueno, afortunadamente estamos grabando el panel. No lo sabían nuestros invitados, pero les aviso. Va a estar, desde luego, también, se está transmitiendo y además va a estar en redes sociales, porque creo que todos los comentarios que han dado son pistas muy interesantes. Solo quiero hacer un comentario al respecto. Fíjense que hace muy poco tuve la oportunidad de hacer una estancia en la Universidad de Texas A&M. Me encargaron hacer un taller de comunicación multicultural. Yo soy especialista en logística, entonces yo dije, ese reto, ¿cómo lo voy a resolver? Pues me puse a estudiar. El chiste es que cuando se abre el taller, se llenó en mediodía, estaba lleno. Pero claro, es un compromiso muy grande, pero a lo que voy es que realmente también un llamado a las instituciones de educación a percibir esas necesidades para preparar todo este reto, porque realmente las personas que estaban inscritas incluso eran ejecutivos que en teoría deberían estar ya
pues listos en el tema de comunicación multicultural en logística, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas gracias, muy interesante. Estimado Jorge, ¿nos escuchas? Esperemos que la tecnología en esta ocasión no nos haga quedar mal. Adelante, por favor. Ya sé, muchas gracias. Y bueno, pues una disculpa, es lo que sucede con la tecnología. Y bueno, quisiera englobar nada más lo que estaba comentando hace un momento. La analogía que estaba haciendo yo con Checo Pérez y su escudería aquí en el Circuito de las Américas a un mes de que inicie la Fórmula 1 es cuidar todos los detalles. Muchas personas confunden la logística solamente con el transporte. Y esto, la logística es mucho más que solamente mover mercancías de un punto a otro. No voy a repetir lo que ya dijeron mis compañeros del panel, que realmente son todos unos maestros y especialistas en el tema y no voy a repetir lo mismo, pero la analogía va en lo siguiente. Checo Pérez o cualquier otro piloto que corre una competencia en un circuito o en un autódromo profesional, ¿dónde busca correr? Busca correr en el lugar que le dé las mejores condiciones y busca estar con la escudería o con el equipo que también le dé las mejores condiciones técnicas, tecnológicas y de equipo, de trabajo en equipo. Esto que acaba de decir Héctor al último me parece fundamental. Ustedes vean quiénes son los equipos de las escuderías de la Fórmula 1. Hay, como chiste, hay mexicanos, chinos, japoneses, alemanes en un mismo equipo. Y para cambiar una llanta, para llenar el tanque, tienen que ponerse de acuerdo, y no solamente en un idioma como es el inglés, sino toda la infraestructura que está detrás de cada escudería. Eso es logística. ¿A dónde se van a instalar? Si hacemos una analogía entre el piloto y la escudería y una empresa que busca instalarse en otro país, ¿qué está buscando esa empresa? Antes buscaba solamente el costo de la mano de obra. Antes solamente buscaba la cercanía. Oscar bien lo decía, ya el famoso nearshoring ya no es un tema que va a venir, es un tema del día a día, pero si le rascamos un poquito antes, el tema de nearshoring ha sido en toda la vida desde los nómadas, donde se instalaban en donde estaba cerca la papa, donde estaba cerca los alimentos. ¿Qué fue pasando? Que fueron creciendo las poblaciones, dejaron de tener productos y servicios que consumían y los tenían que traer de otro lugar. Así aparecen los fenicios con el comercio y empiezan a hacer movimiento y pagar la mercadería, y primero con intercambio con trueque y después con sal y después con dinero. Bueno, eso es lo que nos ha traído. ¿Qué hemos aprendido a lo largo de la historia? Jóvenes, ustedes tienen una gran oportunidad hoy. Involucrarse y entender el concepto logística en el más amplio concepto que lo involucra, de una manera holística. Les puedo decir quién se ha vuelto millonario con la logística. Empresas como Amazon, empresas como eBay, empresas como Mercado Libre, son empresas que manejan logística y se han hecho millonarios gracias a la utilización de tecnología. Quien empezó a utilizar una app para poder comercializar, lo que hay detrás de esa comercialización es la logística. Jóvenes, hoy aprendan a leer, aprendan a entender lo que existe alrededor del mundo y lo que hoy nos están gritando las necesidades sociales, económicas y también políticas. Si las aprenden a leer, estoy seguro que también van a aprender a ofrecer servicios, aprender a ofrecer cosas que suplan de una manera mucho más competitiva, cosas que hoy ocurren de manera analógica, las volverán digitales y con inteligencia artificial. Todos estos y cada uno de los elementos que han compartido los compañeros del panel, ahora hay que aterrizarlos en una manera simple de comunicarlos. Ahí está la magia de ustedes jóvenes, que si, como dijo Héctor, se juntan con un viejo y le dan elementos del joven, van a hacer una explosión
de ciencia y tecnología aplicada a la logística. Más de uno de los que están sentados ahí se van a volver millonarios y más de alguno de los que están ahí, Oscar en cualquier momento lo va a querer para CP y Kansas City para que le ofrezca una solución que quizás Oscar y todo el grupo directivo, ojo que no le estoy diciendo viejo, si no Héctor me va a jalar las orejas, Oscar y todo su equipo directivo quizás ha venido haciendo de una manera tradicional, competitivamente, pero quizás alguno de ustedes entender el manejo del ferrocarril le puede decir, oye Oscar, escuché la conversación que ustedes tuvieron, tengo una idea. ¿Por qué si decías que el piloto o el que comandaba la locomotora que cruzaba Estados Unidos, ¿por qué no haces esto y esto con una app y das seguimiento? En una de esas, Oscar les dice, vente y dame la propuesta aquí. Héctor, que lo conozco desde hace mucho tiempo, es un gran hacedor y apertura de ingeniería y de ingenio. Llévenle ideas. Llévenle propuestas. El puerto interior es solamente el hardware, pero él lo dijo, el software son los seres humanos que trabajan dentro de eso. Cierro mi comentario diciendo, la infraestructura sí, es decir, el autódromo se requiere para correr vehículos de Fórmula 1, pero detrás de eso se necesita un equipo compacto y se necesita un piloto competitivo. ¿Quiénes quieren ser ustedes, jóvenes? ¿Solamente espectadores que lo ven desde su casa? ¿Quieren ir al autódromo a cronometrar tiempos? ¿O quieren ir arriba del vehículo manejando un Fórmula 1? Hoy México y América Latina nos requiere a todo. Menos TikTok, más libros, más ingeniería, más idiomas y más mundo. Ustedes que están sentados ahí, tienen lo que no tuvimos los que estamos hoy en el panel, que pueden viajar a cualquier parte del mundo con un teléfono inteligente. Hoy pueden viajar a cualquier parte del mundo e interactuar con cualquier científico de cualquier área con inteligencia artificial. A nosotros nos tocó ir a bibliotecas y ver enciclopedias. Ustedes nada más que aprovechen esto, no nada más para perder el tiempo, sino para innovar. Eso que se habla hoy en Guanajuato de la mente factura nace en ustedes, jóvenes. Pero ¿qué creen? Ahí hay una ventaja. También nos necesitan a los viejos, porque más sabe el viejo, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Gracias, Gastón, y gracias, compañeros. Seguimos adelante. Gracias, muchas gracias, Jorge. Bueno, quiero comentarles que va a haber ya una sesión de preguntas y respuestas, así que el día de ayer, como les comentaba, había varios colegas de la Asociación Mexicana de Logística, del IMT y por supuesto los estudiantes de las diferentes instituciones que estaban con algunas inquietudes que se transmitieron por ahí en los pasillos. Pues es el momento de pensar en sus preguntas. Por ahí hay el equipo de la UPG, por aquí están algunas personas del staff que nos pueden apoyar para que puedan tomar nota de sus preguntas y podamos pues aprovechar para responderlas. Entiendo que tal vez el tema de micrófonos puede complicarse un poco, pero ahorita todavía tenemos una ronda y posteriormente pasaríamos el micrófono o ustedes pueden redactar su pregunta, nos la hacen llegar y nosotros aquí ya la vamos a compartir con nuestros invitados. Bueno, aquí les voy a hacer una pregunta ya un poco más interesante. Son precisamente, pues, ¿qué 3 acciones tendríamos que tomar ya para, digamos, irnos al siguiente nivel? Es cierto, y lo menciono, que es cierto que es difícil englobar pues tantas oportunidades, tantos retos en solo 3 acciones, ¿no? Entonces también hay que considerar que en ocasiones pues eso es una visión que por ahora se va a transmitir de manera pues resumida, pero es un esfuerzo, digamos, en el que quiero yo hacer entrar a nuestros invitados para que nos planteen qué 3 acciones consideran deberíamos pues tomar en cuenta, como ustedes lo vean, sea como autoridades, como universidades, como iniciativa privada, para
pues ya estar de lleno en este mundo que nos toca ya más regionalizado y donde las oportunidades, como ya lo hemos estado comentando, pues están saltando, ¿verdad? Porque no simplemente está el tema de que estas plantas se instalan y generan empleo, sino que también hay toda una proveeduría que hay que desarrollar y pues que eso también genera oportunidades para los chicos y para las micro y pequeñas empresas, ¿no? Entonces, pues ¿quién toma el reto? Adelante, Héctor, por favor. Gracias, Gastón. Mire, yo recomendaría, sugeriría, y es lo que aplico en la vida diaria, primero, poder tener un diagnóstico integral. El reto de la logística es que no hay una sola entidad que articule todos los esfuerzos de la logística. Cuando tú buscas cuál es la secretaría responsable de la logística y empezamos con problemas. Porque pasa por infraestructura, pasa por educación, pasa por la conectividad, pasa por el comercio internacional, pasa por las aduanas, pasa por las aseguradoras. Entonces es un verdadero reto entender de qué estamos hablando relativo a la logística. Me gustó lo que planteó Luis en la ponencia anterior con los modelos, basándonos en los datos para poder medir, porque hoy en día nuestra logística parece un tubo que tiene muchas restricciones, y en tu documento tú hablabas de la teoría de las restricciones, Gastón, que si queríamos mejorar el sistema habríamos que trabajar en la principal restricción. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es nuestra principal restricción como país? Una vez que tengamos claridad de dónde están las principales restricciones del sistema en conjunto, entonces generemos planes de mediano y de largo plazo. El gran problema de México es que cada ratito caemos en ocurrencias, en improvisaciones, porque no tenemos planes de largo plazo. Seguimos todavía a estas alturas del siglo XXI sin tener una política industrial clara a nivel nacional. Pues imagínate de ahí todos los factores que quedan todavía sueltos. Entonces, generar estos planes de largo plazo, planes integrales, y entonces dediquémonos a trabajar, el tercer paso, a poder generar proyectos, cartera de proyectos de colaboración público-privada. Y cuando hablo de proyectos, siguiendo el comentario que hacía Jorge, nosotros en Guanajuato, cuando hablamos de inversión extranjera, no estamos buscando únicamente resolver el tema del capital. Lo que más nos ha interesado es encontrar la transferencia de tecnología, el reducir la curva de aprendizaje, el poder entender cómo deberíamos de diseñar nuestros factores a la luz de la experiencia de otras empresas o de organizaciones o ciudadanos que ya pasaron por esa curva de aprendizaje. Entonces, para nosotros la inversión extranjera no es solamente un tema de capital, no es un tema financiero. Es un tema de aprender de las experiencias exitosas de otros en otras partes del mundo. Y entonces, teniendo estos tres elementos, diagnóstico, plan e identificando quiénes pueden ser los actores principales, integrarnos y empezar a trabajar etapa por etapa con proyectos multianuales que permitan en esta colaboración público-privada resolver las principales restricciones. Si la restricción es infraestructura, hagámoslo. Si la restricción es normativo, pongamos a trabajar a nuestros legisladores. Si la restricción es de instituciones, modifiquemos las instituciones. Si la restricción es el talento, invirtamos en el talento para lograrlo. Serían mis tres acciones para poder ir dando pasos pequeños pero certeros, pero con una visión internacional. Mientras más grande la visión, mayor la región que deben de comprender, y mientras más grande la visión, mayor el compromiso para trabajar con fundamentos y con planes bien estructurados. Muchas gracias, Héctor. Óscar,
Gracias, Gastón, y bueno, pues gracias por la invitación. Creo que interesante escuchar a los compañeros en el panel, la experiencia de todos ellos. Yo diría tres cosas y casi son muy similares a las que Héctor mencionaba, ¿no? Procesos. Hay que identificar dónde estamos en cada uno de los procesos, qué tenemos que hacer en nuestro país para ser más ágiles los procesos de todo, ¿no? De documentación, de regulación, de normas oficiales, de cruces fronterizos, de intercambios, de conectividad, puertos hacia tierra, puertos interiores, zonas que estén como puertos interiores, en fin, todo esto que entendamos todos esos procesos y buscar cómo podemos hacerlos más sencillos, ¿no? Hay el famoso preaprobación del operador económico certificado que bueno, pues en México quiso ser algo así como el CityPad de los Estados Unidos. Hay que ver cómo hacemos que esos procesos sean más rápidos, más ágiles y que podamos ser realmente una plataforma logística y aprovechar todo lo que se está viniendo en términos de inversión extranjera y hacerlos más rápidos, ¿no? Hay una posición, y esto a lo mejor para los jóvenes, que se llama el IMCs. Los IMCs en el término ferroviario, pues son aquellos que coordinan toda la logística, que no hablan directamente con el ferrocarril, no hablan directamente con la naviera, son los que coordinan todo el proceso logístico, tienen su agente aduanal, tienen todos los procesos, tienen las importaciones y realizan todo el proceso logístico. Creo que esa es una oportunidad para los jóvenes que hoy nos acompañan de ser un IMC. Busquen lo que es un IMC en México, el 3PL, el 4PL y todos estos procesos que existen para que los jóvenes puedan desarrollar ahí. Y el último que yo diría, y esto como término de país, de logística y todo, entendamos que hacia donde van las empresas, el mundo en general, es el tema ambiental, ¿no? El ESG y el tema ambiental, hay que buscar cómo hacemos procesos que sean más amistosos, digamos, con el medio ambiente. Nosotros en la parte ferroviaria, lo platicaba con Héctor, ya estamos hablando de locomotoras de hidrógeno. En el caso de nosotros ya tenemos 2 operando locomotoras que son de hidrógeno, estamos cambiando el diésel a hidrógeno. Entonces hay que ver qué más podemos hacer en términos logísticos que no tengan un impacto tan fuerte en el tema ambiental. Creo que si se meten a nuestra página pueden ahí identificar cuánto puede el impacto vía ferrocarril o el impacto vía carretera en camión en términos de gases de efecto invernadero, cuánto estamos impactando. Creo que ahí hay oportunidades también, hay que pensar en temas ecológicos, cómo hacer que la logística sea más ambientalmente pues amigable, ¿no? Así es, gracias, Óscar, muy interesante lo que comentas, sobre todo esta cuestión de la sostenibilidad que pues ahora es ya un elemento clave de la logística del cual no podemos despegarnos. Jorge, pues tu opinión, por favor. Bueno, como el panameño del panel, como decía, Panamá es un nodo habilitador del resto de las cadenas logísticas. Así que toco nuevamente como uno de los retos, una de las cosas que creo que es muy importante, es la eliminación de las fronteras. No las podemos eliminar físicamente, pero sí podemos por lo menos eliminar esas barreras a nivel de procesos y digitales que se van creando a lo largo de las cadenas logísticas. Las cadenas logísticas ya no son cadenas de un solo país, estamos quizá acostumbrados al concepto de se produce aquí, se consume aquí, pero en la realidad es que hace décadas eso no es así, de hace siglos quizá, pero siempre hemos estado, no hemos tenido un rol tan preponderante en las cadenas. Y nosotros quizá por la naturaleza del negocio que hacemos, que somos un hub de tránsito, de transbordo, de pase de mercancías, sí hay una exigencia por parte de los clientes de ser sumamente ágiles y digitales en los procesos, pero en la medida que más mercancía se mueve en la región, tenemos que casi que pensar regionalmente. No podemos tener una visión país. Eso es necesario, sí, para efecto de las mejoras que requiere cada país a nivel social y demás, pero el tema logístico es un tema regional. Y tenemos que comenzar a tomar pasos que sean a nivel de integración regional en el entorno logístico, tanto a nivel de procesos, de aduanas y todo lo demás. Otro tema es, creo que es muy importante el tema de riesgos y resiliencia. Debemos tener muy claros los riesgos que tienen nuestras cadenas. Mientras más crece la actividad económica, más vulnerables somos. Esa parte a veces no la vemos, pero creamos entornos con vulnerabilidades ya inducidas en el diseño. Entonces debemos crear infraestructuras resilientes, tanto para temas de cambio climático, ahora lo que está viviendo Panamá, por ejemplo, con el tema del agua, el canal de Panamá, pues es evidente que debemos tomar más en cuenta la disponibilidad de los recursos naturales para fin de cómo diseñamos nuestras infraestructuras.
Pero también no podemos perder de vista que los riesgos y la resiliencia no es solamente un tema físico, no es solamente un tema ambiental, pero hay un tema digital. El tema de ciberseguridad es sumamente importante, es un campo que la gente no le presta tanta atención, pero las empresas sí. Pero los que estamos afuera no, porque no sentimos que nos afecta hasta que nos hackean el teléfono. Y ahí sí se acaba el mundo, ¿verdad? Entonces, hace unos días estaba en un panel con gente del sector portuario y naviero y decían, no, aquí hemos tenido incidentes A, B, C, D, y decía, yo estuve que no podía durante un par de días ni siquiera tocar una computadora de la empresa. Hemos visto situaciones como, nosotros hicimos un proyecto de mapeo de riesgos y en paralelo que lo estábamos haciendo en Costa Rica y en Colombia, hubo temas de ciberseguridad que suspendieron los servicios tanto de aduanas como del tema de permiso fitosanitario. O sea, es una de esas cosas donde un sistema tan complejo que depende tanto de medios digitales también se abre a vulnerabilidades y ese es un campo importante. No es solamente proteger la infraestructura, es proteger la parte digital, porque esas cosas van amarradas. Entonces creo que la resiliencia como un concepto integral a la hora de diseñar nuestras infraestructuras, tanto físicas como digitales, es importante. Y el tercer punto, aterrizando de nuevo en la gente, me gustó mucho las reflexiones que todos han hecho sobre la gente, ¿no? Sin gente no existe más nada. O sea, procesos, tecnología, todo lo diseña o lo opera gente. Latinoamérica no es una región que cuando hablas con personas de fuera de la región y dices, no, Latinoamérica, no los consideran líderes en innovación. Casi siempre nos consideran como que tenemos mucho potencial, pero el potencial en transformar cosas. Pero crear es diferente, crear tecnología es muy diferente. Entonces no podemos ser solamente importadores e implementadores de tecnología, debemos crearlas. Y el nearshoring, de la manera que yo lo veo, no es un tema solamente geográfico. El nearshoring es de conocimiento. Creo que bien lo mencionaste, Héctor. El tema aquí es transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología. Tú traes a una empresa que produce, por poner un ejemplo, semiconductores, que está muy de moda últimamente, ¿no? Nosotros hicimos un análisis de la cadena de semiconductores y una de las cosas que salía ahí era que 2/3 de la inversión de capital físico, capital monetario, ocurre en la parte de manufactura. Sin embargo, más del 50% del valor agregado en la cadena ocurre en la parte de diseño, que es principalmente tecnología y gente y conocimiento. Entonces, las industrias de conocimiento son vitales y son dinamizadores de nuestras economías y no podemos relegarnos solamente a asumir de que el nearshoring es un tema de maquila. El nearshoring es un tema de aprovechar las capacidades productivas que tenemos para insertarnos en las cadenas globales de valor e ir subiendo en esas cadenas e ir asumiendo cada vez tareas más demandantes, tareas que requieren más conocimiento y menos parte física. Yo hoy te opero una bodega, pero mañana te diseño un robot para automatizar la bodega. Yo no tengo que traer el robot de Europa. Yo puedo diseñarlo aquí, sí creo las capacidades en la gente para que eso se dé. Entonces creo que ese tercer elemento, invertir en innovación, invertir en el apoyo en la parte de educación y crear esa capacidad humana, es lo que va a permitir que de verdad aprovechemos esto. Si no, en unos años la demanda se fluctúa para otro lado, ya Estados Unidos no es el polo principal y quedamos aquí raspando para ver cómo comemos. Si nosotros creamos industrias de conocimiento, esas no están restringidas por geografía. Tú puedes exportar conocimiento a cualquier parte del mundo sin ninguna barrera física. Entonces creo que debemos en paralelo invertir en eso, si no lo demás no se va a poder aprovechar. Muchas gracias, Jorge. Bueno, yo continúo a recibir aquí preguntas. La verdad es que este panel ha estado muy motivador. Jorge, por favor, mira, aprovechándote en los últimos momentos, te veo que ya estás preparado para la carrera ahí en la pista de las Américas de Nostra. Ya estamos corriendo. Fíjate, mi querido Gastón, que desde que nos hiciste esta pregunta para planearla y plantearla, quiero voltear la ecuación y déjame decirte que antes de proponer cambios hacia afuera o estructurales, quiero aceptar y quiero voltear a un ejemplo pragmático conmigo mismo. Tuve que cambiar la manera de pensar, tuve que reestructurar la manera de plantear problemas y de diseñar infraestructuras. Porque cuando vienes de un proyecto tan exitoso como es Guanajuato Puerto Interior, como tu cuna, obviamente naces pensando que ese es el modelo adecuado y que lo puedes replicar en ocasiones como un copy-paste. Y la verdad es que no es así e incluso la pandemia nos vino a sacudir en dos sentidos. Uno en manera profesional, pero otro en manera personal, como seres humanos.
Y esto combinado en la reestructura de la forma de pensar, vienen las propuestas, querido Gastón. Nosotros ahorita estamos diseñando 3 proyectos logístico-industriales, uno en Tucumán, en el norte de Argentina, otro en México, que no puedo comentar la ciudad, y otro precisamente en el corredor de San Antonio y Austin, donde me encuentro ahorita. Son 3 estados totalmente diferentes, 3 estructuras político-económicas totalmente diferentes, pero que requieren logística. Los 3 están promoviendo atracción de inversiones y qué ofrecer, cómo ofrecer un modelo diferenciador atractivo. Y el primero es eso, hacer proyectos flexibles y adecuados. Sorprendentemente, hay empresas que nos han dicho, Jorge, queremos tener una nave de 45,000 pies cuadrados para el 2024, pero queremos que nos diseñes una planeación para expansión de 2 o 3 veces en los próximos 10 años, pero necesitamos una bodega de 30,000 y de 25,000 metros. Me dijo, no, reducidos, empezaremos con 45,000 o 50,000, pero en 10 años o en 5 años queremos tener la mitad del espacio y haber crecido el doble o el triple de tamaño. Empresas que estaban pensando manufacturar en un parque industrial, hoy están teniendo ideas de manufacturar un proceso en ese parque industrial, pero otros 2 procesos en proyectos satélites. Entonces, tenemos que ser resilientes, tenemos que ser adaptivos y tenemos que pensar y apostarle por una ecología y por proyectos con mayor impacto climático. Y el tercero, y con esto cierro, que es el tema del parte del desarrollo del capital humano en todos sentidos. Hoy requerimos mejores seres humanos y entonces vamos a ser más competitivos, vamos a tener jóvenes mucho más preparados, pero sobre todo más contentos. Hoy hay un dato que ayer me cimbró llegando a los Estados Unidos. El 85% de los trabajadores en los Estados Unidos no están contentos con su trabajo. Es el país más productivo y más poderoso del planeta, pues el 85% de los trabajadores no están contentos con su trabajo. Algo estamos haciendo mal como sociedad y vuelvo a repetir, la logística debería de ser el eje angular, pero basado en el ser humano de una manera integral y holística. Muchas gracias, Jorge. No sé si tengamos que despedirte pensando en que ya probablemente vayas a partir. Ahorita pasaríamos a la ronda de preguntas y respuestas. La verdad es que son bastantes y muy interesantes. Lo que voy a buscar hacer es agruparlas para que de alguna manera las aprovechemos a los especialistas, a nuestros invitados y puedan darle respuesta a lo que nos han estado preguntando por aquí. Bueno, de manera general, una de las preguntas que puedo agrupar de las varias que tengo aquí es relacionada con qué tecnologías ustedes ven que sería, digamos, indispensable conocer, manejar para ser competitivo en el mercado laboral de la logística. Se habla de inteligencia artificial, pero bueno, hay muchas herramientas ahí, pero bueno, de inteligencia artificial, de blockchain, de etcétera. ¿Cuál de todas esas tecnologías, o independientemente de, no forzosamente estas tecnologías exponenciales que se les denomina, sino pues cuál proceso tecnológico debería ser un elemento clave para enfocar los esfuerzos y a partir de ahí pues diferenciarse, ¿no? Con respecto al resto de los equipos de trabajo que hay incluso a nivel mundial, ¿no? Porque ahora tal vez no hemos hecho énfasis, pero realmente nuestro país ya recibe especialistas de diferentes partes del mundo y ya pues no pensemos solamente que vamos a competir contra nuestros colegas de la ciudad o de la región, ya realmente pues vamos a tener que tener competencias de clase global, ¿no? Entonces, ¿qué tecnologías podríamos, digamos, identificar como aquellas en las cuales tenemos que especializarnos o por lo menos conocer de manera pues un poco más profunda, ¿no? Sí, yo recuerdo que unos años atrás
yo tenía un slide que siempre tocaba como las 10 tecnologías disruptivas de ese momento. Y creo que de esas 10 hay como 3 o 4 de las que se habla recurrentemente y las demás ya casi que nos olvidamos. O sea, el 3D printing, o sea, blockchain se ha dejado un poquito atrás. Yo creo que cada tecnología tiene su espacio, ¿no? Cada tecnología tiene un rol en lo que nosotros hacemos y puede tener un impacto, pero la realidad es que ahora mismo sí estamos viviendo en un mundo de datos, así que las tecnologías que integran datos y que aprovechan datos, sea que hablemos de IoT como un generador, sea que hablemos de Big Data como un mecanismo para procesamiento, sea que hablemos de inteligencia artificial como un mecanismo para aprovechar esa data y generar nueva data, que tienen sus propios inconvenientes, créanme, porque estamos hablando de crecer una data que ya de por sí es masiva. Todas se integran de alguna manera en hacer un mejor uso del conocimiento para generar más conocimiento. La data se traduce en conocimiento si la podemos aprovechar bien, si no es solamente un montón de números ahí en una tabla, pero en realidad a nivel de las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, sigue habiendo una brecha digital enorme. Las pequeñas y medianas empresas no tienden a enfocarse en capturar datos y aprovechar datos. Entonces se va creando una brecha cada vez más grande entre las empresas que sí están digitalmente integradas y que saben aprovechar su data y las que no. Y entonces eso lo que crea es esta situación de este Pareto, por decirlo así, estas pocas empresas que dominan el mercado y un montón de empresas que se van quedando atrás. Y entonces después nos quejamos de que hay monopolios y toda esta serie de cosas, pero en realidad ocurre porque no llegamos a permear estas tecnologías a la masa de la población y se vuelven nichos que se aprovechan y solamente unos pocos los pueden explotar al máximo. Entonces yo diría que el aprovechamiento de datos, Big Data, inteligencia artificial, esas juntas, son muy importantes en el contexto actual que vivimos, no porque vamos a usar ChatGPT para que nos conteste las preguntas, estoy seguro que últimamente cada vez que voy a escribir algo entro y reviso para ver si lo escribí bien. No es la idea de usarlo para hacer sus tareas tampoco, créanme que eso no les va a servir más adelante, por experiencia, pero sí podemos tratar de aprovechar estas tecnologías para poder desarrollar nuevas ideas, para poder tener como un bouncing board. Ahora tienes todo el conocimiento del mundo al alcance de tus manos con estas herramientas, entonces ¿por qué no aprovecharlas para poder generar esas ideas que estábamos hablando aquí? O cómo no aprovecharlas dentro de una empresa para poder explotar data de manera ética, eso es muy importante, pero también de una manera que explote económicamente, positivamente, pues un activo que está ahí. Casi siempre la data es un activo que a veces lo tenemos ahí guardado y no lo utilizamos, no lo aprovechamos. Nosotros todos generamos un montón de data cada segundo. Y ahora mismo las empresas que son dueñas de nuestros teléfonos saben más de nosotros que nosotros mismos sabemos de nosotros. Entonces significa que hay una oportunidad ahí de explotar ese conocimiento generable y traducirlo en ingresos para nuestras economías. Y es algo, como dije antes, deslocalizado. No tienes que hacerlo porque se produce en China, tiene que ser alguien en China. No, la economía de conocimiento es deslocalizada. Donde tú generas conocimiento lo puedes exportar. Entonces para mí eso es, creo que hay un valor ahí. Muchas gracias, Jorge. No sé si alguien quiera comentar algo más porque tengo otras dos. Adelante. De manera rápida, aprovechar la tecnología para continuar en su proceso de profesionalización, de formación continua. El mundo que estamos platicando y describiendo ahorita seguramente no se va a aparecer en el mundo dentro de 5, dentro de 10 años. Viene un cambio vertiginoso, el mundo físico, el mundo virtual o digital y el mundo biológico van a confluir en un mismo punto con las tecnologías y vamos a vivir una nueva realidad totalmente diferente. Entonces el reto que van a tener, que tenemos todos, es como mantenernos actualizados, educados, formados con las habilidades que va a requerir ese mundo. Entonces, si alguno de ustedes pensaba que terminando la licenciatura iba a poder dejar de estudiar, permítame decirles que está bien equivocado. Entonces, van a requerir estar desarrollando nuevas habilidades, nuevo conocimiento, tan pronto terminen su programa y entonces aprovechar la tecnología para generar sus propios programas personalizados de educación y de profesionalización para poder mantenerse competitivos en un mercado que va a estar cambiando mucho. Muchas gracias, Héctor. Tengo aquí un cierto número de preguntas que se engloban
principalmente en lo que comentabas, Oscar, respecto a esta posición dentro del ferrocarril, ¿no? Esta nueva figura que les dejaste de tarea que buscaran, pero me dicen que una de las preguntas es que si podrías dar mayor información al respecto y cuál sería, digamos, el empleador o el que está buscando ese tipo de perfil y qué otras oportunidades ves para el ferrocarril. Sí, gracias. El IMC, como se conoce, que es el que consolida la carga, el que hace toda la parte logística dentro de todos los modos de transporte, el multimodalismo que se conoce como para poder llevar a la naviera, poder llegar al puerto, poder tener a la empresa que descargue el contenedor, ya sea si se va a ir por camión, ya si se va a ir por ferrocarril, el proceso aduanal, el agente aduanal, el pago de impuestos, todo esto lo puede hacer el IMC. El IMC lo contratan todas las empresas. Cualquier empresa que tenga un IMC o que tenga una empresa de logística, ya Jorge mencionaba empresas de logística que se han hecho millonarias alrededor del mundo, solo por dedicarse a esas. Si les doy un ejemplo, el caso de Kia tiene su propia empresa de logística, ellos se encargan de hacer toda su parte de logística. No, Kia no nos contrata al ferrocarril, no contrata a la aduana, ellos tienen una empresa exclusiva de logística y los IMCs en México los contratan empresas que se dedican a importar o que se dedican a exportar. Pero el IMC tiene un conocimiento y tiene todo el proceso que conoce para poder hacer este tipo de exportación. Lo hacemos en el ferrocarril, nosotros tenemos contacto con IMCs, muchos de ellos están ligados a lo que son agentes aduanales ya certificados, muchos de ellos trabajan en fronteras porque son donde más se producen todas las exportaciones e importaciones, pero busquen en internet, van a encontrar muchas empresas, no quiero decir alguna para que no suene a comercial, pero hay muchas que generan y que tienen IMCs. El IMC es el logístico, digamos, es el management que hace todo el proceso logístico dentro del sistema ferroviario y lo hace para camión, lo hace para puertos, lo hace para terminales intermodales, lo hace para terminales de cross-dock, en fin, lo hace para toda la parte logística. Es es el brazo logístico de muchas empresas. De acuerdo. Muchísimas gracias. Miren, por cuestiones de tiempo, vamos a hacer una última pregunta que me repitieron aquí en 2 ocasiones, precisamente para Jorge. Jorge, si te parece bien, te voy a hacer una pregunta que se ha replicado y es que si puedes dar las 3 claves del éxito de un negocio, porque me dicen que cuando la primera intervención se cortó y tú ibas a platicar sobre eso. Espero que no se vuelva a cortar. Adelante, Jorge. Bueno, primero que nada, si supiera yo las 3 claves del éxito de un negocio, pues ya estaríamos millonarios todos los que estamos aquí. Yo creo que las han dicho mis compañeros, las claves del éxito es estar preparado, siempre prepararse, ir un paso adelante, estar observando qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor para ofrecer mejores y nuevas soluciones. Hoy los jóvenes, una recomendación es, si están estudiando, también trabajen. No pueden acabar de estudiar para practicar. No importa en qué, pero vayan teniendo experiencia. La experiencia no se gana nada más con los años. La experiencia se gana barriendo una fábrica, sacando copias. De verdad que aparecería que eso ya quedó obsoleto, y que los jóvenes hoy merecerían o deberían de tener una gran oficina de pronto, porque así lo han hecho sentir las redes sociales, que el dinero llega fácil, pero también el dinero que llega fácil se va rápido. Hay que ser un empresario desde joven, hay que saber administración. Yo les recomiendo a los jóvenes que se involucren en procesos administrativos, en procesos de mercadotecnia, que lean mucho, lean muchísimo, vale la pena. Yo antes de dar mi conclusión de este punto, quería decir del punto anterior, hay muchas oportunidades de trabajo a distancia. Hay forwarders en la frontera que requieren jóvenes que analicen Big Data, que analicen datos de las exportaciones, de las importaciones de los clientes. No se esperen a un trabajo tan formal que les diga cómo hacerlo. Ustedes tienen que romper paradigmas y ofrecer servicios. Hoy en los Estados Unidos y en los países de primer mundo hay un déficit brutal de mano de obra. Hay un déficit brutal
de jóvenes que quieran leer, analizar información y hacer reportes. Se pagan muy bien y se pueden hacer a distancia desde casa. Entonces, concluyendo en esa famosa pregunta, Gastón, de cuáles son esas estrategias o cuáles son esa magia para hacer negocios, concentrarse, focalizarse, no perder su juventud en divertirse, en ser jóvenes. No, por supuesto que no, pero sí busquen un espacio de responsabilidad y de compromiso. Hoy nuestro país y América Latina se está cayendo a pedazos porque no somos capaces de ser responsables, porque no somos capaces de tender nuestra cama en la mañana y no somos capaces de ayudar en casa. Ahí el que sea responsable, ayude a papá, a mamá, a los hermanos, sea un buen padre, sea un buen ciudadano, sea un buen ser humano, va a ser un empresario exitosísimo. Y no me refiero a millonario, porque eso vendrá por añadidura y eso vendrá por consecuencia. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues para concluir, quisiera solicitarles a todas ustedes también un aplauso para todos nuestros invitados porque nos han donado su tiempo. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Oscar, Héctor, Jorge Acevedo. La verdad es que hemos, creo yo, aprovechado muy bien este tiempo. Sin duda hay una cantidad interesante de preguntas. Todos ellos, pues seguramente están con la apertura, ¿no? Yo los veo frecuentemente en foros, compartiendo precisamente su experiencia. Así que yo creo que lo más importante es aprovechar lo que el día de hoy escucharon, pero sobre todo también tener ese ánimo para contactar a personas expertas. Seguramente en algún momento podrán darles algún mensaje, algún comentario, alguna recomendación. Aquellos que de pronto tenían algunas otras preguntas, no les quiero dar mal consejo, pero van a caminar de aquí a la salida, así que los pueden aprovechar, como el día de ayer. En fin, muchas gracias nuevamente a todos por su asistencia y sobre todo a nuestros invitados del día de hoy. Muchas gracias.